Alberto Motesi, jesuita infiltrado del Vaticano, educado y adiestrado para destruir a la Iglesia de Cristo, ya desde hace muchos años, junto con Carlos Quiroa, de origen guatemalteco, han realizado año con año lo que es la Marcha de Gloria en la Ciudad de México. Motesi, quien también es un masón de alto grado, participa tanto en eventos católicos como evangélicos, y así astutamente ha contaminado a miles de pastores evangélicos que no tienen discernimiento espiritual para detectar quiénes son estos. Hago un llamado a la Iglesia, a la verdadera Iglesia. Si quieres ser partícipe de la gran fiesta que son las bodas del Cordero, que te alejes de todos estos que ya lograron que infinidad de movimientos evangélicos estén unidos al Vaticano y aún se siguen uniendo. Proféticamente esto se tiene que cumplir. No seas parte de las profecías que van encaminadas a la destrucción. Tiene que ser un solo gobierno, una sola religión y una sola moneda, que esto es el nuevo orden mundial, el gobierno del anticristo. Ahora, ya hay infinidad de evidencias que muestran que Alberto Motesi es un engendro del mismo Satanás, así como Marcos Witt, Marco Barrientos, Jesús Adrián Romero, Alex Campos, Lily Goodman, Marcela Gándara, y sigue una gran lista de infiltrados del Vaticano que han entregado a la Iglesia para unirla al ecumenismo. Y así como nuestro Mashiach o Mesías, nuestro Salvador, fue entregado por Judas Iscariote, así la Iglesia ha sido entregada para muerte y destrucción. Lo vemos a través de Mateo capítulo 26, versículos 20 en adelante. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo, dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Mas hay de aquellos que están destruyendo a la Iglesia. Bueno les fuera no haber nacido, porque van a pagar caro su avaricia, porque también recibieron 30 piezas de plata por entregar a la Iglesia bendita. Increíblemente, el nombre de Judas significa alabanza, y ahora estos Judas han entregado a la Iglesia con sus alabanzas contaminadas. ¿Quién es en realidad Alberto Motesi? Satanismo dentro del cristianismo es una edición videográfica que trata de mostrar cómo la masonería y el satanismo está detrás de ciertas organizaciones religiosas que profesan el cristianismo, y cómo satanistas y masones se han estado infiltrando dentro de las filas de la cristiandad con el fin de cambiar la sana doctrina, utilizando signos y símbolos que manejan para maldecir e invocar fuerzas demoníacas. Es a través de estos signos que también ellos se reconocen. Las causas por las cuales hay tanta apostasía es que hace unas décadas atrás, desde hace algunos años atrás, la Iglesia cristiana está sufriendo la infiltración de ciertos grupos que están trabajando para el reino de las tinieblas encubiertamente. Las iglesias cristianas están sufriendo la infiltración de jesuitas, el Opus Dei y de satanistas. Todos ellos se están infiltrando dentro de las congregaciones cristianas, se hacen pasar por cristianos, se bautizan, incluso algunos de ellos estudian en los institutos bíblicos cristianos para hacerse pasar por pastores, maestros, evangelistas cristianos, evangélicos. Y una vez que están en los púlpitos, empiezan a soltar su verdadera teología, sus verdaderas creencias. Ante todo esto, el propósito de los jesuitas, Opus Dei y los satanistas es cambiar la sana doctrina de la iglesia cristiana. Un ex jesuita, como es el hermano Alberto Rivera, el cual fue difamado, calumniado y varias veces escapó de diversos intentos de ser asesinado, al final sucumbió a manos de sus verdugos.
porque sufrió una muerte extraña. Él dio a conocer las instrucciones secretas del creador de los jesuitas, Ignacio de Loyola, y sobre el cual deben hacer un juramento los jesuitas. Hijo mío, de aquí en adelante, tú has sido enseñado para actuar como uno que causa división. Entre los reformadores, ser un reformador. Entre los protestantes franceses, ser uno de ellos. Entre los calvinistas, ser un calvinista. Entre los protestantes en general, ser un protestante y obtener su confianza, con la finalidad de fermentar los ambientes. Many of these militant organizations, I train and prepare how they can become Baptist, how they can become Adventist, how they can become Methodist, how they can become Presbyterian, how they can become Pentecostal, and all these areas where they most infiltrate. En 1975 hubo una entrevista, 6 meses antes de que muera José María, escriba de Balaguer, el fundador del Opus Dei, una rama del catolicismo. Esta entrevista fue hecha por el periódico El País, porque el Opus Dei en España había crecido de forma impresionante en 1975. Tenía en sus filas a 75.000 miembros fieles hasta la muerte. El periodista le preguntó, ¿por qué el pacto de silencio en los encuentros? A lo que Balaguer respondió, la razón es para despertar curiosidad. Y no solo eso, sino que estamos preparando un super ejército de 12 por 12 para que en el nuevo milenio tengamos listo ese super ejército para infiltrarlo en todas las iglesias herejes, a fin de traerlos a todos los hermanos que se han ido de la iglesia católica. Y si no regresan, no importa, al menos los confundiremos. Abimael García fue sacerdote de la International Church of Satan, de la Iglesia Internacional de Satanás, con base en California, Estados Unidos, bajo el mando de su fundador, Sander Anton LaVey. Abimael García fue un sacerdote satanista por más de 15 años. Sin embargo, el Espíritu Santo lo rescató hace 18 años atrás. Ahora predica la verdad del Mesías. El pastor Abimael fue agredido por simpatizantes y seguidores del movimiento G12 de César Castellanos. El pastor García, que estuvo sumido en el satanismo, sostiene que varios líderes del G12 y de Creciendo en Gracia fueron parte de los cultos satánicos que se celebraban hace muchos años atrás, y que en esa ocasión Anton LaVey ordenaba que los satanistas se infiltren en las iglesias, aprendan todo lo relacionado con los movimientos y estrategias para luego usarlas, dividir los concilios y organizaciones evangélicas. Esa fue la orden de Anton LaVey hace 18 años atrás, sostiene el pastor Abimael García. Yo recuerdo que cuando me comisionaron para destruir iglesias en Centroamérica, en Colombia, en Norteamérica. Y recuerdo, hermano amado, que la primera iglesia a la cual me mandaron era una iglesia muy grande, una iglesia muy numerosa, pero una iglesia que carecía de los dones del Espíritu Santo.
Yo entiendo por qué el apóstol Pablo aconseja que pidamos los mejores dones. ¿Sabe por qué? Entre esos está el don de discernimiento de espíritus. Porque es que muchas veces el diablo se mete dentro de la iglesia, se monta hasta en el altar, hasta cantan. Yo podía ver muchos satanistas que pertenecían a iglesias evangélicas, dirigían grupos de alabanza, hasta tocaban instrumentos. Y a veces nos confiamos. Recuerdo que en el suelo habíamos hecho una cantidad de símbolos, invocando espíritus. Continuando con símbolos masones, estrechamente ligados al ocultismo, encontramos el emblema de una logia masónica. Vea el escudo y los símbolos incrustados en ella. Observe bien el león y compárelo con un libro escrito por César Castellanos, iniciador del movimiento G12. Ahora vea la letra G en el emblema masón, cuyo significado es el gran arquitecto para los altos grados, Lucifer. Compare con la G de César Castellanos, el cual simboliza el gobierno. El león y la G es una mera casualidad o fue hecha de forma premeditada. El león y la G es una mera casualidad o fue hecha de forma premeditada. El pastor originador de este modelo se llama César Castellanos, cuya congregación se encuentra en Colombia. Este plan consiste en que el líder debe de tener 12 discípulos, y estos 12 discípulos a su vez otros 12 discípulos, y así sucesivamente hacer como una organización piramidal, 12 por 12. Aunque los pastores alegan que este plan fue revelado por Dios, originalmente este sistema viene del Opus Dei y los jesuitas, de forma principal del Opus Dei. Balaguer, el fundador del Opus Dei, tenía 12 discípulos, y aunque usted no lo crea, entre los 12 de sus discípulos estaban Juan Pablo II, el anterior Papa, y el actual, Benedicto XVI. Este modelo no surge por revelación divina, sino viene directamente de las lides del Opus Dei. Aparte de esta similitud, también encontramos otras coincidencias, como por ejemplo en los retiros llevados por los evangélicos a poblaciones lejanas de la ciudad. Estos retiros son llamados encuentros. De la misma manera, en el mundo católico estos retiros se llaman encuentros. Al salir de estos retiros espirituales, los participantes deben hacer un pacto de silencio. No deben decir lo que pasó o lo que aconteció dentro de estos retiros. En el mundo católico y en el Opus Dei se realiza lo mismo, el pacto de silencio. Pero muy aparte de esto, en estos susodichos encuentros, la persona participante debe anotar todos sus pecados en un papel que se les da. Posteriormente, todos los participantes clavan estos papeles en una cruz de madera y posteriormente, todos juntos en una fogata queman esta cruz junto a estos papeles. Sorpréndase, esta práctica de quemar la cruz también es una práctica satánica,
una práctica blasfema. Esta práctica de quemar la cruz significa fin al cristianismo o muerte al cristianismo. Asimismo, esta práctica de quemar papelitos con pecados o con errores y fallas viene desde los druidas, los más grandes brujos de la historia.